Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo pasará a dar explicación acerca del procedimiento realizado en este tercer laboratorio para así poder calcular el límite plástico y límite elástico. Este grupo está conformado por los siguientes integrantes: Mendoza Martínez Diego, Tueros Molina Alfred, Calle Silva José, Pereira Garaya Sebastián y mi persona Tomaya Flores Carlos. Este curso está a cargo del ingeniero Máximo Diliberto Guayanca Hernández. Frase del día: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Esta frase hace referencia a la perseverancia de cada persona para poder conseguir sus metas. Introducción. Los límites de Altenberg son ensayos de laboratorio normalizados que permiten obtener los límites de rango de humedad dentro del cual el suelo se mantiene en un estado plástico. Con ellos es posible clasificar el suelo en una clasificación unificada de suelos. La norma ASTM D4318 hace referencia a este ensayo y la describe como un método de ensayo estándar para el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos. Objetivos. El objetivo general es aplicar el método general de obtención del límite plástico, elástico y el índice de plasticidad, siguiendo las normas establecidas. Por otro lado, el objetivo específico es determinar los límites plásticos y elásticos de la muestra inalterada y a su vez poder determinar el índice de plasticidad de la muestra. Siguiendo lo comentado por mi compañero, ahora hablaremos sobre los ensayos realizados, los cuales son el límite líquido, el límite plástico y el contenido de humedad. Ahora, para definir en ciertas medidas y darle una importancia a cada ensayo, podemos decir que la determinación tanto del límite líquido como del límite plástico y el contenido de humedad es esencialmente necesario para lo que es el estudio de mecánica de suelos, porque así garantiza el diseño y la construcción segura y eficiente de las infraestructuras, tanto para la cimentación como para las columnas, como para los muros o como el agregado que se le vaya a adicionar para que tenga una consistencia mucho más fuerte a a la compresión que va a recibir lo que es la infraestructura. Estos parámetros proporcionan una compresión integral de las propiedades y el comportamiento del suelo, permitiendo a los ingenieros tomar decisiones informadas y así mitigar riesgos asociados con el comportamiento del suelo en diferentes condiciones, tales como son el agrietamiento de columnas, la rotura de muros o el deterioramiento constante de la infraestructura, provocando así un derrumbe, por lo que estos tipos de ensayos son necesariamente requeridos por la mecánica de suelos y el estudio de suelos para así garantizar un correcto estudio y poder saber las cualidades de cómo se comportan tanto el suelo en su capacidad líquida y en su capacidad plástica y ver cuánto porcentaje de humedad se queda dentro de este material. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es el ensayo de límite líquido, el cual realizamos en nuestro laboratorio número 3. El límite líquido determina la cantidad de agua necesaria para pasar de un suelo plástico a a un estado líquido. Como puede ver en las siguientes imágenes, mi compañero y yo hemos vertido lo que es una muestra de agregado fino en un envase de porcelana y con una pipeta hemos estado añadiendo lo que es el agua destilada. Ahora, en este laboratorio vamos a ver el comportamiento de cómo el suelo se transforma rápidamente en estado líquido o si es que no se transforma en estado líquido, hay que saber el por qué, ¿no? Poco a poco, al ingerir lo que es el agua destilada dentro de la muestra, se pueden ver cómo se están formando grumos. Esos grumos es en la humedad del agua destilada que va introduciéndose dentro del agregado fino, por lo que hemos empezado agregando más agua destilada para así tener un promedio de agua destilada a un porcentaje alto, un porcentaje medio y luego porcentaje bajo. Este ensayo es crucial para clasificar los suelos finos, como las arcillas, y comprender sus propiedades de comportamiento. Además del tamaño de la partícula de los suelos, de cuál es su tamaño en milímetros, también de las relaciones gravimétricas y volumétricas. Y no hay que olvidar de los límites de consistencia de los suelos finos, así como la distribución granulométrica de los suelos. Bueno, ahora seguimos hablando sobre uno de los ensayos realizados y en este caso vamos a tomar lo que es el ensayo de límite plástico.
Este se utiliza tanto para caracterizar el contenido de agua en el suelo, que pasa del estado semisólido al estado plástico. Este ensayo lo vamos a realizar posteriormente después de haber realizado el límite líquido, pues ese residuo que nos quedó del límite líquido vamos a utilizarlo para calcular nuestro límite plástico. En este caso lo hemos hecho de una manera muy particular, pues hemos utilizado lo que es un envase de vidrio y hemos agarrado nuestra muestra, la cual hemos empezado a enrollar para así poder darle forma y ver el punto de ruptura en este ensayo. Este ensayo, adicionalmente, junto con el ensayo de límite líquido, ayuda a clasificar y caracterizar los suelos finos como las arcillas. Todo esto conforme a los procedimientos especificados en las normas técnicas peruanas y las ASTM. Ahora tenemos lo que es el ensayo de contenido de humedad. Este ensayo, también conocido como humedad del suelo, es una medida fundamental que representa la cantidad de agua presente en el suelo. Esto lo podemos realizar después del límite plástico, que es posterior al límite líquido, en donde cogemos lo que es nuestra muestra y la ponemos en pequeños envases de metal, de aluminio, para poder colocarlos en lo que es el horno eléctrico y pasarlo a un secado. Pues como se puede observar en en nuestras imágenes, el agregado se encuentra en un estado líquido, con un cierto porcentaje de humedad, ¿no? Por eso hay que ir al horno para darle su secado correspondiente y ver el porcentaje de humedad que hay dentro, calculándolo con el estado seco, con el estado mediante el estado líquido y aplicando diferentes fórmulas. El contenido de humedad se define como la relación entre la masa del agua en el suelo y la masa de las partículas sólidas secas del suelo. Esta relación se expresa generalmente como un porcentaje. Una de las fórmulas que se han utilizado para este tipo de cálculo es la siguiente, ¿no? Donde el contenido de humedad en porcentaje, como especifica en la definición, es igual a la masa en el agua del suelo sobre la masa de las partículas secas en una muestra del suelo por 100, y así poder calcular el porcentaje de humedad. También tenemos otro método, como es el método del horno, que es el que está muy arraigado a una posible solución más aproximada. Pues está otros métodos de determinación que es mediante procedimientos químicos, pero esos se alejan mucho de lo que es el porcentaje de veracidad, por lo que el método del horno y el método que les acabo de comentar es mucho más factible para hallar el porcentaje de humedad que el método rápidos como estados químicos, que no les recomendaría, pues no abarcan un porcentaje tan alto de resultados. Bueno, en este caso tenemos lo que son los materiales y equipos utilizados. Tenemos nuestra muestra de suelo, un aproximado de 1 kilo, pues lo vamos a subdividir en distintos ensayos que vamos a realizar, por lo que vamos a utilizar entre 100 o 200 gramos por ensayo, por lo que nuestro kilo de agregado fino va a ser más que suficiente. La balanza electrónica para medir tanto lo que es el pesaje en estado líquido como en estado plástico y también en el estado seco después de la pasada con el horno. El bodo de aluminio y la cápsula de porcelana. El bodo de aluminio que nos va a ayudar mediante la mezcla del agregado fino y el tamizado. Y la cápsula de porcelana también para el mezclado mediante la pipeta con el agua destilada. Tenemos la capa consagrante sin contador, que es la que se encuentra en la siguiente imagen, que es una de las máquinas que se han utilizado para este tipo de ensayo, que es muy fundamental, que nos permite hallar lo que es el límite líquido mediante ligeros golpes para poder ver su momento de junta. Tenemos lo que es también número 40, que es el que hemos utilizado para los agregados finos para saber cuánto es el peso que queda retenido. El horno eléctrico que nos va a ayudar más que todo al secado de la muestra. La pipeta como va destilada que nos va a ayudar a mover el agua destilada a la muestra mediante pequeñas gotas o, o ligera cantidad de líquido más alta. La pala y la espátula de metal. Esto de aquí nos va a servir de mucha ayuda, pues esto mm, va a darle forma a lo que es nuestra muestra de agregado fino con agua destilada, puesto que al ser un agregado seco, necesita que lo revolvamos para que así poder darle una mejor consistencia. Tenemos en el acanalador de bronce, que es para el uso del consagrante,
y la plancha de vidrio que nos va a ayudar para el límite plástico para ver lo que es el momento de ruptura al momento de hacerlo como un tipo de rodillo. Ahora voy a proceder a explicarles el procedimiento para los ensayos de límite líquido, límite plástico y contenido de humedad. Lo primero sería conseguir la muestra y hacerla que pase por el tamiz número 40. Específicamente solo vamos a usar la muestra que pase por dicho tamiz, para luego separar 200 gramos en un bol de aluminio. Seguidamente, después de eso, vamos a separar una pequeña parte de esa muestra de 200 gramos en una cápsula de porcelana, perdón, y vamos a ir añadiéndole agua para que nuestra muestra agarre una consistencia que estemos buscando. Esta consistencia va a variar más que nada, depende de la cantidad de golpes que requeramos en nuestra copa casa grande para el límite líquido, para nuestro ensayo de límite líquido. Posteriormente, que hayamos encontrado la consistencia de nuestra muestra con el agua destilada, vamos a calibrar nuestra copa casa grande. Esto lo hacemos con la ayuda de los tornillos. Esto sería una altura más o menos aproximadamente de 1 centímetro. Y procedemos con la ayuda de una espátula, a poner nuestra muestra dentro de la copa. Esto lo vamos a hacer de forma horizontal y uniformemente, aplanando para que no queden burbujas dentro de la muestra, puesto que si quedan burbujas, el resultado no sería el mismo y la cantidad de golpes sería mucho menor, lo cual no se busca. Una vez que nuestra forma esté distribuida uniformemente, lo que vamos a hacer va a ser agarrar un acalanador y hacerle una hendidura verticalmente, presionando para que el fondo también se separe. La hendidura sería de una forma curvada, desde el exterior hasta el interior de la copa casa grande. Inmediatamente después de haber hecho la hendidura, vamos a proceder con los golpes, que sería girando la manivela que está en la copa casa grande. Esto va a ser con una velocidad de 2 golpes aproximadamente por segundo. Vamos a contar los golpes hasta que la parte del fondo de nuestra muestra se junte, hasta que las dos partes se junten. En este caso, nuestro fondo estaría así, separado por la hendidura, y con los golpes va a ir juntándose hasta que el fondo se junte. Una vez que se hayan juntado el fondo, vamos a detener los golpes, a anotar los golpes para nuestros datos posteriores, y lo que vamos a hacer va a ser separar la cantidad de muestra de 1 centímetro. Vamos a realizar un corte de 1 centímetro en donde se haya cerrado nuestra muestra. Y vamos a separar ese corte de 1 centímetro, lo vamos a separar y lo vamos a poner en un recipiente que ya tenga su peso, que ya tenga un peso definido. Ahora, lo que vamos a hacer con el sobrante que haya quedado en la copa casa grande va a ser el ensayo de límite plástico y de contenido de humedad. Para este ensayo lo que se va a hacer en una placa de vidrio, va a agarrar la muestra restante y vamos a formar rollitos de 3 milímetros de diámetro de espesor aproximadamente. Una vez que estos, vamos a dejarlo reposar ahí por un rato. Una vez que estos rollitos se hayan agrietado, lo que vamos a hacer va a ser agarrar y meterlos igualmente en un envase de peso conocido y, los vamos a guardar por un tiempo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar con los otros dos ensayos, puesto que también necesitamos 3 ensayos para límite líquido y 3 ensayos para límite plástico, lo cual no es necesario. Nosotros hemos hecho 2 ensayos. Con 2 ensayos es más que suficiente para límite plástico, pero sí o sí para límite líquido necesitamos 3 ensayos. Y sería repetir el mismo procedimiento. Hacer una mezcla con nuestra muestra, ponerlo en la copa casa grande, hacer la hendidura, dar los golpes y finalmente cuando el fondo se cierre, recortar la parte que se haya cerrado y pasarlo a un recipiente de peso conocido. En este caso, nuestra cantidad de golpes que hemos buscado y que hemos requerido han sido de 15 a 25, de 20 a 30 y de 25 a 35 golpes aproximadamente. En ese rango hemos hecho los tres ensayos de límite líquido. Posteriormente a haber determinado todos los 5 ensayos, puesto que hemos hecho 3 de límite líquido y 2 de límite plástico, vamos a proceder a pesar todos los datos. Esto sería con nuestra muestra estando mojada, todavía teniendo la consistencia plástica y líquida. Una vez pesada dicha muestra, lo que vamos a hacer va a ser meterla en un horno por 24 horas. El horno tiene que estar a una temperatura de 110 grados centígrados con un error aproximado de más o menos 5 grados. Pasadas las 24 horas, lo que vamos a hacer para finalizar este procedimiento de estos ensayos va a ser pesar nuevamente las muestras dentro de los recipientes con peso conocido. Y con todos estos datos vamos a calcular nuestro límite líquido, nuestro límite de plasticidad para la cantidad de 25 golpes, que es lo que estamos buscando nosotros. Ingeniero, buenas. Bueno, ahora veamos los datos obtenidos durante el ensayo de límite líquido por el método de Casagrande. Se han realizado 3 ensayos con tres muestras. Ahora, las tablas fueron numerados A, B y C. También hemos tarado
Mejor dicho, también hemos pesado las taras. Ahí están sus valores. Ahora, para el segundo, el peso de la tara con el suelo húmedo. El suelo húmedo vendría a ser esa muestra de suelo dentro de la porcelanato de la casa grande. Eso vendría a ser el suelo húmedo. Ahora, el peso de la tara más el suelo húmedo fueron llevados a un horno eléctrico que luego de 24 horas a una temperatura de 110 grados ha terminado seco, ¿no? Y bueno, eso ha sido llevado a pesar y se han obtenido los datos que vemos en pantalla. Para último, hallar el contenido de humedad mediante una, mediante una relación sencilla, ¿verdad? Ahora, también se ha tomado apunte de los números de golpes. Esto sirve para el gráfico, que se verá en la siguiente diapositiva. Y bueno, finalmente el límite líquido, al hacer 3 ensayos, se ha sacado un promedio. Ya bueno, ahí se vendrá ese límite líquido, es decir, el contenido de humedad. Bueno, ahora vemos la gráfica del límite líquido, que para 18 golpes ha sido de 18,99, que para 20 golpes ha sido 20,8 y para 28 golpes su contenido de humedad ha sido de 20. Y se observa en la gráfica una línea, ¿no? Bien, ahora vamos a ver los datos del ensayo de límite plástico. Para el límite plástico se ha tenido que realizar previamente el ensayo de límite líquido, ya que el límite plástico se obtiene de los residuos del límite líquido, en otras palabras. Es decir, ese contenido de muestra de suelo que no ha sido tomado para hallar el límite líquido. Bueno, aquí vemos que se han hecho dos pruebas, A y B. Se ha tomado la masa del frasco, luego se ha tomado la masa del frasco más el suelo húmedo, que luego fue llevado a horno para obtener la masa del frasco más el suelo seco. Y a partir de esto se puede obtener la masa del agua contenida como una diferencia de los dos números anteriormente. Ahora, la masa del suelo seco también se obtiene fácilmente restando la masa del suelo, la masa del frasco más el suelo seco con la masa del frasco. Bien, para el siguiente punto, el contenido de humedad también se obtiene relativamente sencillo de los datos anteriores. Ahora, y ahora en el siguiente punto, que sería el promedio de contenido de humedad, no sería más que la media aritmética, ¿no?, de ambos valores de contenido de humedad. Hay que aclarar que el límite plástico vendría a ser el contenido de humedad en el punto que pasa de ser eh, plástico a semisólido. Por lo tanto, se sobreentiende. Bien, ahora veamos los datos de la carga de plasticidad, que sería un gráfico importante para clasificar el tipo de suelo que tienes. Para la carta de plasticidad se necesita del límite líquido y del índice de plasticidad. Se va a realizar una gráfica. Ahora, esta gráfica es de suma importancia, ya que normalmente se trabaja con una ecuación, que índice de plasticidad es igual a 0,173 por el límite líquido más 0,20, si mal no recuerdo. Y bueno, todos esos datos acomodados nos dan dicha gráfica. Y vemos en ese punto azul indicaría dónde está nuestro suelo. Y nuestro suelo está ubicado en el ML o L. Es decir, que nuestro suelo es un limo orgánico de baja comprensibilidad. Y eso sería todo. Bueno, en conclusión, el límite líquido es un parámetro esencial para las clasificaciones de suelos como arcillas y limos y el sistema de clasificaciones de suelos. Suelos con un límite líquido alto son generalmente más plásticos y expansivos. También hemos determinado el límite líquido ayuda a entender cómo se comporta el suelo bajo condiciones de carga y variaciones de humedad. Los suelos con límites líquidos elevados tienden a ser más susceptibles a cambios volumétricos y puede presentar problemas de estabilidad en condiciones húmedas. Asimismo, también hemos dado los valores del límite líquido, son criterios para el desarrollo de cimentaciones y otras estructuras de ingeniería civil. Conocidas al límite líquido permitido a los ingenieros prever el comportamiento del suelo y el diseño de medidas adecuadas para garantizar la estabilidad y seguridad de la estructura.
En nuestro caso, nuestro límite líquido ha sido de 20,05 y nuestro límite plástico ha sido de 18. Gracias.